Avistamiento de aves, una manera de avivar la memoria ancestral. 5:15 am. Antes de que salga el primer rayo de sol, con chalecos y botas, guardianes de ambiente y paz se preparan para dar inicio a su jornada laboral. Mushare, Pet, Isho y Carray son algunas de las especies que representan tótems de grupos claniles en La Guajira. A 10 minutos del casco urbano de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, se encuentra la comunidad El Pasito, un territorio árido donde los manglares y los bosques secos tropicales abrazan los hogares de los Eiruku que predominan en estas tierras. Actualmente, esta comunidad lleva a cabo un proyecto que promete contribuir a la preservación de un ecosistema biodiverso, clave para el sustento económico de las familias y que es de interés nacional. José Vicente Cotes, con sus manos firmes sobre su bastón, entrelaza la historia de origen del pueblo guayú con la labor de los guardianes en la preservación de aves nativas. A Utta, la madre tierra le dio un don tenemana que conciliaja, a kumaja, squai pawane perche. Esta tu perche en la pubayu, teatchet kawayone. Kianashka y la esencia teatchet me hacha, anasmentum, no hoy hiritat que rengia, tachahana ka chiquiare, canencia, no ni merrintunik. Manchirutya, ya que gusta ya nya putchi anasman mana sabaka no masa sana iman sira kala que tira terpsaka kala nai musili ka sampi imachong samakan masa teni imachong wat ana iman ni ran kisa nan tiratya símbolo del mejor palabrero y del gran conciliador y abaraka hishkema de iruko kasalumito. A partir de su asignación de los Eiruku y animales totémicos por parte de Utta, como lo cuentan nuestros abuelos, comprendemos la importancia de velar por la vida de estas especies. Hushaina, este es el Eiruku de Claudia Cotes, primera mujer que hizo parte de los guardias ambientales, quien nos relata sobre la participación de la comunidad en esta labor de salvaguardar las aves que habitan en este ecosistema. Quienes están liderando los procesos en el avistamiento de aves, están los Achón, que está un Jarariyu, están los Hushaina, Uriana, Piayu y bueno, y los Ipuanas. Hay 4 Ipuanas, entonces como que sí, está también esa participación de varios clanes dentro del territorio y enfocada al proyecto de avistamiento. Recientemente, 321 especies de aves en diferentes ecosistemas de La Guajira fueron identificados en el Global Big Day, evento más grande de avistamiento de aves en el mundo. El Pasito ha desarrollado la tarea de proteger las especies nativas. Olegario Cotes, guardia ambiental, cuenta sobre la importancia del cuidado de aves representativas de los tótems clanílicos. La importancia de salvaguardar y proteger esas aves, el guaympiray, cardenal, todas esas aves, no cazarlo, de no talarle su hábitat, y también el caso de Mushare, que anida, tiene su hábitat natural en los manglares. Nuestra visión a futura es que sean mucho. Esta realidad ha promovido el empoderamiento del tejido social y ambiental dentro de la comunidad, con la participación de adultos, jóvenes y niños, impulsados por el cuidado de su entorno ecológico y la preservación de las memorias ancestrales del territorio. Esto es un producto realizado por Liliana Machado, Gabriela Núñez y Robert García, escuelantes del módulo de sonido del tercer ciclo formativo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Ayariyú, Farías Montiel, bajo la dirección de Sailín Fernández, una apuesta de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú, Puchimajan, con el apoyo del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes.